y agradecerte tu generosidad. Es siempre rico, sabroso platicar y escucharte en tus análisis, en tus comentarios. Déjame preguntarte sobre esta orden ejecutiva de Donald Trump para combatir la brutalidad policíaca. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? Pues mira, vaya tema. El presidente Trump pudo haberse evitado muchos problemas si su primera respuesta, en lugar de decir que es el presidente de la ley y el orden, y que ya había visto cómo le fue a Richard Nixon cuando apeló a este mismo eslogan en los años 60, en un contexto de demandas sociales y populares, si en lugar de haber respondido de esa manera, hubiera respondido con esta orden ejecutiva que prohíbe a los policías, se supone que mejora protocolos, pero que prohíbe a los policías, entre otras cosas, ponerle la rodilla en el cuello a las personas detenidas y, digamos, apegarse más a derecho, pues Trump se hubiera quitado un montón de problemas, ¿no? Hubiera un montón de protestas en todas las ciudades de Estados Unidos, no hubiera arriesgado a la gente a contagiarse a un ritmo de 3 o 4 mil personas al día con estas olas de protestas que se dieron, y no hubiera tampoco tenido que sugerir que 40 ciudades estuvieran en toque de queda por los disturbios que se dieron como justamente reclamo de estas protestas. Hay quienes opinan o hipotetizan, Vicente, que justamente esta orden ejecutiva es resultado de esas protestas. Sin embargo, recordemos que en campaña electoral el presidente Trump está tratando de cubrir como todos los frentes, porque lo único que le podía pasar a Trump para que se le truncara su camino a la reelección es lo que le está pasando, y es el COVID-19 y todos los efectos que eso está generando, con la política desastrosa que ya tiene más de 2.100.000 personas contagiadas y casi 118,000 muertes, con una economía hecha pedazos que crece al menos 5.5%, con más de 45 millones de empleos generados en estos 3 meses. Y sobre todo, Vicente, que pareciera Trump cada vez más distanciado de toda la sociedad estadounidense, excepto de este núcleo duro de votantes, que es para quienes ha venido trabajando desde el primer día de su elección en el año 2017. Y me explico, el tema de la policía es un tema delicado en Estados Unidos que requiere más allá de una orden ejecutiva, que lo decíamos ayer en tu programa. Las órdenes ejecutivas son instrumentos o herramientas a las que recurren los presidentes, no solamente Trump porque es autoritario, que sí lo es, pero que no se diferencia de Obama o de otros presidentes estadounidenses, incluso Thomas Jefferson o George Washington, recurren a las órdenes ejecutivas para evitarse todo el trasiego del proceso legislativo que pudiera generar una ley contraria a la que se había pensado desde el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo acude a órdenes ejecutivas para agilizar la gobernabilidad en un país. El riesgo que corren, decíamos ayer, que las órdenes ejecutivas se mueren cuando se va el presidente que la emitió y llega otro presidente y puede cambiarla o puede derogarla si lo hace con el debido proceso. Pero yo decía que esto requiere un problema, el tema de la brutalidad policíaca en Estados Unidos, un problema estructural, Vicente, más que una orden ejecutiva en sí misma que puede morir. Y me explico. Mira, la tasa de homicidios en Estados Unidos es de 4.95 personas por cada 100,000 habitantes. Esto es 8 veces más que las potencias del mundo desarrollado. De tal suerte que, por ejemplo, Italia, Francia o Alemania tienen una tasa de criminalidad 8 veces menor que la de Estados Unidos. O dicho de otra manera, Estados Unidos tiene la tasa de criminalidad más alta, por mucho, del mundo desarrollado, ¿no? Que se compara casi a tasa de criminalidad a la de países en desarrollo. Por otro lado, esto nos da como resultado que la policía tenga 1,000 muertes de personas al año. Y en ese contexto, la policía argumenta que esto obedece a que entre el año 2000 y el año 2014 hubo 2.400 policías asesinados en el cumplimiento de su deber, pero esto nos habla de unos 100 o 120 policías que mueren al año justamente en el cumplimiento de su deber, que por cierto, 52% de los policías mueren a manos de gente blanca, no de gente negra, que además es el otro tema, el tema del racismo. Pero Vicente, aquí viene lo interesante. 6% de los estadounidenses, nada más para meterle contexto cultural, 6% de los estadounidenses son veteranos de guerra, y muchos de ellos, casi el 50% de los veteranos de guerra, regresan con el síndrome de estrés postraumático.
Esto no lo pierdas de vista. ¿Por qué, Vicente? Porque 1 de cada 5 policías son exmilitares. Dicho de otra manera, 20% de los policías en Estados Unidos son veteranos de guerra. Recordémosle a la audiencia de Sin Censura que los veteranos de guerra les cuesta mucho trabajo readaptarse a la sociedad, reincorporarse o reintegrarse, y que el gobierno de Estados Unidos les adeuda muchísimo a estas gentes, a las que lleva a todos los rincones del planeta, a sus bases militares y a un montón de conflictos armados, y luego cuando ya regresan con daños psicológicos, con amputaciones de extremidades, se les es muy complicado reincorporarse a la sociedad, y faltan programas que les ayuden y que les apoyen justamente al respecto, y los tienen viviendo con pensiones raquíticas. Entonces, una de las maneras en las que el gobierno había encontrado para ayudarles era incorporándolos a cuerpos policíacos. Pero, Vicente, existen 18,000, fíjate bien, cuerpos de policía en todos los niveles en Estados Unidos: municipal, de condado, estatal, Guardia Nacional, policías federales, etcétera. Y además tienen sindicatos muy fuertes, y tienen sindicatos tan fuertes que hacen que cuando cometen algún crimen no los sancionen o no los arresten. Para que te des una idea, en los últimos 8 años ha habido 7,600 crímenes de policías a personas en el contexto del arresto, pero solamente 48 han sido condenados. Y esto obedece a 2 razones. Por un lado, a la existencia de un lobby que se llama la Orden Fraternal de la Policía, que cabildea en Washington de manera tremenda, y que recibe además apoyo de unos 340,000 activistas, o sea, hermandades de policías. Y por otro lado, sindicatos muy fuertes que los hacen intocables en términos de despidos. Entonces tienes un caldo de cultivo. Por un lado, la segunda enmienda constitucional, que les permite el fácil acceso a las armas a las personas en general. Por otro lado, policías paranoicos, porque el 20% de ellos fueron militares que estuvieron en la guerra, en los campos de guerra, y que no es lo mismo la capacitación para tratar con el otro en términos de una guerra a tratar con el otro en términos de paz, en contextos de paz, en una sociedad, en una ciudad, por ejemplo, en un condado. Claro. Por lo tanto, entonces, tienes además el incentivo de la impunidad, en la que se va a quedar un exceso de violencia o de fuerza, que es justamente lo que había estado aterrizando, digamos, en los números que tenemos actualmente, Vicente. ¿Cómo ves? Profe, voy contra el reloj, pero no quiero dejar porque ha habido un rebrote de COVID, y me decías que había una escaramuza o escaramuzas entre China e India. ¿Qué te parece si lo tratamos con calma mejor en otro programa para no quitarte el tiempo? Bueno, no, nunca nos quita el tiempo, pero si nos acompañas hoy en la noche, yo encantado de la vida, profe, ya sabes que esta es tu casa. Excelente, Vicente, pues no se diga más, así que quede. ¿En la noche nos acompañas? Dale. Perfecto. Oye, profe, antes de que te vayas, recomiéndale a la gente que te acompañe, porque estás subiendo videos, veo que casi a diario. Anoche me mandaste uno que me pareció muy, muy interesante, totalmente recomendable para la gente que nos sigue, que es cómo Trump ha arremetido contra Alemania y la OTAN, metiéndose en más broncas Donald Trump a nivel mundial. De esto y mucho más se encuentran en tu canal. Cuéntale a nuestra gente. Pues estamos dando una sesión de relaciones internacionales y de geopolítica todas las noches con el Club de los Desvelados, y justamente hacemos análisis de geopolítica, analizamos a las organizaciones internacionales y ofrecemos material de apoyo en la descripción de cada video para que la gente pueda leer y pueda complementar la exposición oral que se da en el video. Y vamos cada vez mejorando un poco ahí la tecnología, poniendo imágenes, mapas, etcétera, para que la gente pues tenga una información que ciertamente es compleja en un lenguaje sencillo y dinámico. Entonces la idea es acercar el conocimiento universitario a la gente que quiera superarse y que quiera aprender de relaciones internacionales. Eso es, y de eso se trata el canal de tu profe de RI, Vicente. Imagínense, me dicen que tiene mejor producción ya que Sin Censura, con eso le digo todo. Pero bueno, el profe no lo va a decir porque es muy humilde, pero ya me di cuenta, profe, ya me di cuenta, ¿eh? Está bien, me da gusto que sean miles las personas que ya se han suscrito, que ya son suscriptores de tu profe de RI en YouTube. Háganos ese favor, apoye a nuestros amigos, apoye a quienes nos apoyan. Profe, te mando un abrazo. Bonita tarde, Vicente, muchas gracias. Gracias, nos vemos en la noche con el profesor Jesús López.